Bien, hoy quiero hablarles del origen del amor. Miren, hermanos, en la Biblia encontramos un capítulo entero en la primera carta a los Corintios hablándonos sobre el amor, pero en ningún otro libro más especial que en el Nuevo Testamento encontramos el primer libro de Juan, donde el evangelista Juan nos muestra realmente lo que es el verdadero amor. En esta carta de Juan, según algunos estudiantes de la Biblia, bien podrían considerar como el prólogo del Evangelio según San Juan, no solo porque es del mismo autor, sino también por el mensaje que tiene sobre el Evangelio y como la carta y como el escritor Jerónimo escribió en la Vulgata latina, dijo que cuando el apóstol Juan estaba ancianito, ya el apóstol Juan ancianito, cada vez que lo llevaban para que dijera algo en público, solo decía estas palabras: hijitos míos, amaos unos a otros. Ya el apóstol Juan, ya ancianito, lo llevaban y era la demostración del afecto fraternal de lo que realmente es el amor. Y entonces él decía estas palabras: hijitos míos, amaos unos a otros, y no hay nada más que tenía realmente razón, porque en el amor, el fundamento en la vida y la experiencia de cualquier cristiano es esto, el amor. Y hoy vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el origen del amor. Y en esta parte vamos a utilizar la Biblia en el primer libro de Juan, capítulo 4, y vamos a dar lectura el versículo 8. A ver, yo quiero que abran sus Biblias y de allá ustedes me lean primera de Juan 4, 8. ¿Qué dice? A ver, todos los que están allá tienen que buscar su Biblia. Primera de Juan 4, 8. A ver, no los escucho. ¿No tienen Biblia ahí al lado? Primera de Juan 4, 8. A ver, El que Dalia. no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, Dalia. Te felicito. Hermana Virginia. Hermana Nubia. El que no ama no ha conocido a Dios. A ver, hermana Araceli. Muy buenas noches, pastor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Amén. Dios es amor. Amén. El que A ver, no hermana. ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Están resucitando, unos que otros están resucitando. Muy bien. Es que no lo Tenían veía. bloqueada, pues. Recién los veo, recién los veo. ¿Y ves? A ver, aquí veo a alguien más. A ver, Estefanía. Primera de El que Juan no 4. ama, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien. Miren lo que está diciendo Juan en este primer libro de Juan. Esta es la definición de Dios. Miren, hermanos, esta es la definición de Dios. Dice la Biblia, Dios es amor. No se dice aquí que Dios tiene amor, o que Dios tiene mucho amor, o que Dios, de cuando en cuando, Dios se manifiesta gestos inequívocos de amor. No dice eso, sino que dice que Dios, el texto clave dice que Dios es amor. Amor. Es la esencia del amor. Esto quiere decir que en su esencia, en la esencia misma, en la intimidad de su ser, es puro amor. Puro amor. Miren, hermanos, Dios no necesita incentivos para amar o cualquier otro tipo de motivación para amar.
El amor fluye de él espontáneamente y normalmente como una fuente que brota siempre amor. En esta manera, la carta de Juan dice que Dios también es luz. Vamos a primera de Juan 1:5. A ver, léamelo. Primera de Juan 1:5. En el mismo libro, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Lean. Este es Y el este- mensaje que hemos oído de Dios anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Muy bien. Miren lo que está diciendo aquí Juan. No que tiene luz, no que tiene luz, sino que es luz. Esa es la diferencia. Su ser entero ilumina y las tinieblas no existen en él. De igual forma, es también su amor esencial y fundamental en su persona. Entonces, hermano, estudiamos esta parte muy especial, que Dios es amor. Y tenga entendido bien claro usted que Dios no es que tiene amor, no es que nos manifieste, Dios es en su esencia, es amor. Ahora, y también es luz, sí. Ahora, si nosotros, sus hijos, somos sus hijos, entonces, ¿qué tenemos que tener también nosotros? Lo mismo, la esencia del amor. Pero ¿qué es lo que nos impide esta parte del amor y esta parte de la luz? Aquí va a intervenir el enemigo tratando de meterse en nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia dice a través del apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Cuando nos enojamos, cuando nos disgustamos, cuando peleamos, cuando no tenemos una buena comunión con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, entonces estamos disminuyendo la fuente básica de ese amor y también la fuente básica de la luz que Dios nos da. Veamos el segundo punto. Los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios y cuándo nos convertimos en hijas de Dios? Cuando lo recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero en el versículo 12 dice, más a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les da potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, estamos recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces estamos teniendo la esencia de lo que Él es amor y la esencia de lo que Él es en luz. Miren lo que dice en el versículo 8 el apóstol Juan. Estamos en Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Léame por favor el versículo ahí. Primera de Juan 4:8. Vamos a contar lo mismo. Amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo, hermana? Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, conocer, hermano, conocer es tener una experiencia personal diferente. Cosa es saber sobre algo, como tener una noticia de un asunto. Conocer, en cambio, es tener cercanía, vivencia personal con lo que se conoce. Solo un hijo de Dios conoce a Dios. Solo un hijo de Dios conoce a Dios, porque conoce su poder y su gracia, y Dios en su Padre Celestial. Entonces, un hijo de Dios que conoce a su Padre Celestial tiene que amar también como una proyección de esto. Aquí estamos hablando, hermano, y estamos frente a una identificación de una persona que conoce a Dios, en contraste con otra que no lo conoce. Dice la Biblia que el que no conoce a Dios
no ama. Y por el contrario, su corazón está lleno de odios y de venganzas. El que conoce a Dios ama como una manifestación de su relación con Dios. Entonces, cuando estamos teniendo conflictos, cuando estamos teniendo discusiones, cuando estamos teniendo pleitos, cuando estamos teniendo desaveniencia, nos estamos olvidando de ese amor que Dios nos ha irradiado, nos ha dado, para que nosotros también tengamos esta potestad de ser hijos de Dios, de llamarnos hijos de Dios y poder compartir este amor. Una bendición, una definición más de Dios es esta: la prueba del conocimiento de Dios. ¿Qué tanto lo conocemos a Él, hermano? Esto es una prueba del conocimiento de Dios. Vamos al primer libro de Juan, capítulo 3, y léanme el versículos 14 y 15. Primera de Juan 3, versículos 14 y 15. Amén. ¿Qué dice? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 14, 15. Todo aquel 15. que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren, hermanos, en este segundo versículo que acabamos de leer, ¿no? Nos enseña el Señor que a veces nos podemos convertir en homicidas espirituales. No un homicida físico, corporal, un homicida espiritual. Porque estamos matando espiritualmente a nuestro hermano, a nuestra hermana. Cuando lo vemos mal, cuando la miramos mal, cuando le miramos la cara, le cerramos los ojos, le hacemos un qué sé yo. Entonces, no estamos amando al hermano. O cuando hacemos alguna cosa que no es agradable delante de Dios. Entonces, la prueba del conocimiento de Dios es que un hijo de Dios o una persona que conoce a Dios ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que se llama la resurrección en el sentido espiritual. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la conducta o comportamiento del hombre o de la mujer que ha vivido esta experiencia? Miren, el apóstol Pablo responde que la prueba es el amor a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano todavía está muerto y no conoce a Dios. De otro lado, si no hay amor, hay aborrecimiento. Y el que aborrece, dice Juan, es homicida, que se alinea con Caín, que mató a su hermano. Y por supuesto, este individuo no puede heredar la vida eterna. La prueba entonces del conocimiento de Dios o de tener una relación personal con Él es el amor a los hermanos. Y cuando estamos hablando de los hermanos, amadas hermanas, amados hermanos, no solamente nos estamos refiriendo a los hermanos de la iglesia, estamos refiriendo también a nuestros seres queridos, que son parte del cuerpo de Cristo. En este caso, si usted está casado o usted está casada, su hermano es su esposa o su esposo. Entonces usted tiene que amar a su esposo, amar a su esposa, amar a la persona. Y usted me dirá, pastor, ellos me tratan mal, me hablan mal, qué sé yo. Hermano, aun cuando los traten mal, ámelo. Usted no va a poder cambiar a la otra persona. Usted no lo va a cambiar, usted lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar a través de su actitud, de lo que usted haga, de lo que usted diga, de lo que usted realice. Aun cuando la persona venga enojada. Yo le compartí esto hace mucho tiempo atrás. Una persona me vino a pedir un consejo, una esposa, que quería divorciarse con su esposo. Y yo le decía, pero hermana, ¿por qué se van a divorciar? No, es que pastor, él viene aquí, me patea la puerta, me tumba la puerta, patea al gato, patea al perro, y patea a todo el mundo. Y hasta rompe las cosas. Y yo le dije a la hermana, ve hermana, cuando venga,
no le responda, quédese en silencio, solamente recíbalo. Y si comienza a romper las cosas, dele más que siga rompiendo, porque él tendrá que comprar una vajilla nueva, pues le digo. Y si no la compra, pues bueno, Dios le proveerá. Vea, con su actitud va a cambiar. Recíbalo con cariño, lo que nunca le ha dicho. Tráigale las zapatillas, qué sé yo. Haga como Jesús. Traiga una lavacara y póngale agua, lávele los pies. Entonces, no sé, algo haga. Entonces, ella me escuchó, ¿no? Y gracias a Dios, lo hizo. Y el hombre cuando llegó, queriendo patear, queriendo hacer las cosas, y él miraba a todos lados y decía, me confundí de casa, esta no es mi casa, porque así no me recibe mi mujer, así no me recibe mi esposa. Y él miraba a todos lados, se quedó asombrado porque la esposa le recibió de la manera que yo le dije que lo reciba. Miren, hermano, nuestra actitud es una base esencial. La prueba del conocimiento de que Dios es nuestro Padre es demostrar que realmente amamos, aun cuando no nos aman. Por eso Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él nos conocía a nosotros no lo conocíamos a Él. Pero sin embargo, Él nos amó antes de que nosotros lo conozcamos. Por eso estamos donde estamos. Por el amor de Él con nosotros. En segundo lugar, hermano, ¿cómo se mostró el amor de Dios? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, no primera de Juan. Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo que usted lo conoce de memoria. Repítalo, ya no lo lea, no lo busque, sino que repítalo. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mantenga vida eterna. Mire, hermano, el mensaje aquí, ¿cómo se mostró el amor de Dios? En primer lugar, amando al mundo. Escuche, amando al mundo, no a las cosas del mundo. No, amando al mundo. De esta manera Dios muestra que su amor no hace acepción de personas, sino que involucra a toda la humanidad, incluyendo a todas las razas y condiciones sociales. Durante su ministerio en la tierra, Cristo tuvo encuentros con diferentes personas y a todas ellas mostró su amor y comprensión, de tal suerte que ninguno pudo decir que recibió algún rechazo de parte de Jesús. Es verdad, y así se menciona en la Escritura que Dios eligió un pueblo desde el Antiguo Testamento. Este es lo que hoy se llama la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero hermano, sin embargo, y ya en el Nuevo Testamento, aparece la iglesia como pueblo de Dios, también al que el Señor muestra su amor y da su cobijo, como se demuestra en diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Es decir, el amor de Dios se manifiesta de una manera clara. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo comienza a predicar y el Señor Jesucristo le dice a Pablo que vaya a Roma? Y recordemos que en Roma la gente era idólatra, pero a millares de surgir. Y Pablo va a Roma, por eso escribe la carta a los romanos. Y en esa carta a los romanos se manifiesta lo que vimos el día, lo que estuvieron conectados el día martes, leyendo el capítulo 12, cómo el Señor se manifiesta a través de Pablo, amando a los romanos, amando a los hermanos. Bienvenida, hermana Ruth. Estamos casi llega tarde. Juan, y estamos viendo lo que es el verdadero amor, lo que es el amor. En segundo lugar, ¿cómo se manifestó o cómo se mostró el amor de Dios? El amor de Dios se mostró enviando a su único Hijo, a Jesucristo. Tanto en el Evangelio como en la primera epístola de Juan, el apóstol hace un gran énfasis en la prueba del amor de Dios al mundo, enviando a su Hijo unigénito. Como se ha dicho siempre, el verdadero amor es demostrativo. Y aquí vemos cómo Él mostró ese amor en la persona de su Hijo Jesucristo.
Pero la más interesante de esta demostración de su amor es la identificación con que se manifestó aquí en la tierra, como un verdadero hombre semejante a nosotros. Es decir, lo que Jesús vivió, lo que Jesús padeció, lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo tal cual como nosotros. Si bien es cierto, la divinidad de él estaba allí. Pero recuerden esto, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, está orando, la Biblia nos dice que Jesús, mientras oraba, le caía sudor como gotas de sangre. ¿Por qué le caía sudor como gotas de sangre? Jesús estaba orando en Getsemaní, hermano, porque Dios, su Padre, le había dicho que beba una copa. Y en esa copa estaba todo el pecado del mundo. Estaba toda la inmundicia del mundo. Y él no la quería tomar. Por eso Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús siempre estuvo humanamente obedeciendo a su Padre. Él podría haber dicho, mira, yo tengo poder, yo tengo, ¿para qué tengo que beber eso? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Pero la obediencia a su Padre Celestial fue única. Aquí en la tierra Jesús pasó situaciones difíciles que nosotros muchas veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida, decimos, bueno, aquí se terminó ya todo. Pero no se ha terminado nada, hermano. Jesús nos está dando la respuesta de que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Jesucristo que me fortalece. Amén. Amén. Veamos el tercer punto. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? El amor de Dios se mostró ocupando el lugar del pecador. Jesucristo ocupa el lugar del pecador. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es una ley ineludible que no se puede evitar. El alma que pecare, esa morirá, dice la Sagrada Escritura. Es la sentencia de la justicia divina. El hombre entonces, por causa de su pecado, tenía que morir. Pero sin embargo, el amor de Dios impide que esto ocurra, entregando a su Hijo, a su unigénito, para que muera por los pecadores del mundo. Ninguna prueba es más elocuente del amor de Dios que este acto. Entonces, ¿cómo demostró el amor de Dios? ¿Cómo se demostró el amor de Dios? En primer lugar, se demostró amando al mundo, sin acepción de personas. En segundo lugar, enviando a su Hijo unigénito. Y en tercer lugar, ocupando el lugar del pecador. Y por último, el resultado o los resultados del amor de Dios. ¿Cuáles son los resultados del amor de Dios? Vamos al primer libro de Juan. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 15. Léanos, por favor. Primer libro de Juan 4, 15. Libro de Juan 4, 15. La carta, ¿no? Lean. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. No. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. 4:15. Primera de Juan, primera de Juan 4:15. No digan. ¿Ya? Todo aquel que confiese que Jesús. Todo aquel que confiese, sí, primera de permanece en Juan él. 4:15 dice, todo aquel Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. en Dios. Dios permanece en él y él en Dios. En Entonces, Dios. el que ama a Dios permanece en él, pues, hermano. El que ama a Dios permanece en él. La fidelidad o la permanencia es siempre un buen síntoma en la vida de cualquier persona. Pastora, acepta Verónica.
la fidelidad o permanencia en el hogar de parte de los cónyuges. Esto es algo muy importante. Repito esta parte, hermano. La fidelidad o permanencia en el hogar de parte de los cónyuges es algo de mucha importancia y de gran mérito en cualquier parte del mundo. La fidelidad o permanencia en un negocio o empresa comercial hablan en alta voz del aprecio y estima que se tiene al dueño del negocio con el empleado. El amor de un cristiano hacia Dios, demostrado en su fidelidad y permanencia, habla también de un activo acercamiento con el Señor de parte de ese cristiano. Entonces, hermano, el que ama a Dios permanece en él. Es decir, el que anda en luz está en luz, y el que está con Dios tiene amor. ¿Por qué razón? Porque es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. En segundo lugar, se dice que el amor une, y eso es verdad. Y como efecto de esa causa, hay fidelidad y permanencia. El que ama a Dios tiene confianza en el día del juicio. Repito esta parte. El que ama a Dios tiene confianza en el día del juicio. Vamos al primer libro de Juan 4:17. Primer libro de Juan 4:17. Léame, por favor, primera de Juan 4:17. No les escucho. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Miren lo que está diciendo Juan. El que ama a Dios tiene confianza en el día del juicio. Es decir, el cristiano que ama a Dios no tiene ningún temor del día cuando tenga que darle cuentas a Dios de sus actos, porque si estos han sido inspirados en el amor a Él, no tendrá ningún temor de recibir algún rechazo o alguna reconvención que pudiera hacerle el Señor por su conducta. Miren, hermano, al Señor no lo podemos engañar. Nos engañamos entre nosotros, pero al Señor no lo engañamos. Cuando un cristiano o una cristiana ama a Dios y Dios a ese cristiano, vive libre de temores y preocupaciones porque sabe sin sombra de dudas que Dios lo ama y él ama también a Dios. En tercer y último lugar, el que ama a Dios no teme. El que ama a Dios no teme. Primer libro de Juan 4:18. Léanos, por favor. Primer libro de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren lo que está diciendo Juan. El temor es algo que abarca muchas áreas de la vida. En cuanto a la vida o existencia en este mundo, hay muchas cosas que perturban y muchas cosas que preocupan al hombre natural. No ocurre así con un hijo de Dios, que seguro del amor de su Padre Celestial, vive confiado sabiendo que el Señor no lo olvidará ni abandonará en ninguna circunstancia, sino que suplirá para todas sus necesidades y proveerá para todos sus menesteres. Esta es la confianza del que ama a Dios y se sabe amado por Dios mientras anda en este camino. Miren, amados hermanos, hemos visto este estudio de una manera especial. Hemos hablado sobre el amor y estamos hablando sobre el amor. Y hemos dicho que una definición de Dios, del amor, es que Dios es amor.
Y también dijimos que los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, también debemos tener ese amor. Y dijimos que la prueba del conocimiento de Dios es acerca de cómo nosotros nos manifestamos ese amor. ¿Y cómo se mostró el amor de Dios? En primer lugar, amando al mundo. Así como Dios amó al mundo, nosotros también tenemos que amar al mundo, a la gente del mundo. No a las cosas del mundo, no a los placeres del mundo, a la gente que vive en este mundo. También dijimos que el amor de Dios se mostró enviando a su Hijo unigénito para darnos la salvación y la vida eterna, ocupando el lugar del pecador. Y por último, los resultados de ese amor es que el que ama a Dios permanece en él, y el que ama a Dios tiene confianza en el día del juicio, y el que ama a Dios no teme por su porvenir. Concluimos este estudio haciendo esta pregunta. ¿Qué es tolerar? ¿Qué es tolerar? Y hago otra pregunta. ¿Tolerar es amar? Repito esta pregunta. ¿Qué es tolerar? Y otra pregunta. ¿Tolerar es amar? Miren, hermanos, para muchas personas, sin embargo, si se examinan cuidadosamente, la palabra tolerancia o la palabra tolerar, cualquiera se puede dar cuenta que tolerar no es amar. Tolerar no es amar. ¿Qué hace la tolerancia en su forma práctica? ¿Qué hace la tolerancia en su forma práctica? Se tolera, por ejemplo, lo malo. Se tolera la desobediencia. Se tolera el quebrantamiento de una ley o de un principio. Esa es tolerancia. Y nos hacemos una pregunta. ¿Es una señal de amor pasar por alto una cosa mala? Repito la pregunta. ¿Es una señal de amor pasar por alto una cosa mala? No. ¿No? La Biblia dice que Dios al que ama lo castiga. Y no por eso deja de ser esencialmente amor. Es que precisamente si amor impide que una persona se vaya por los caminos equivocados y recurre a la severidad y a la disciplina para evitar que esa persona vaya con rumbo a la perdición eterna, por lo tanto, descartamos la idea de que exista siquiera un parentesco lejano entre la tolerancia y el amor. No hay nada. El amor es paciente. Eso sí, el amor espera. El amor no toma acciones rápidas, pero el amor verdadero, que es el amor de Dios, no tolera. El verdadero amor de Dios no tolera. No fue con odio que destruyó Dios las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sino que fue la justa paga de su pecado y rebelión contra Dios. Él no odia ni tiene venganza con los hombres. Dios no guarda rencores. Cuando perdona, echa a lo profundo del mar un pecado y no se acuerda más de él por su amor que impide hacer esto. El amor de Dios es veraz, hermano. El amor de Dios es único. Por eso es que Dios no miente. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y jamás cambia. Por su amor es garantizado, invariable y perfecto, como son todas las cosas. Y para aplicación de este estudio, hermano, vamos a aplicar este estudio en nuestras vidas. Vivamos como hijos de Dios. Fue el tema del mensaje de un predicador en una pequeña congregación de cristianos en Inglaterra, hace muchos años atrás. Al terminar el mensaje, se le acercó uno de los feligreses y le dijo lo siguiente. Escuche esto. Pastor, este mensaje se lo vengo escuchando más de 100 veces.
en esta misma iglesia. ¿Por qué no cambia ya de tema, pastor? ¿Por qué no cambia de tema? El ministro lo tomó de la mano y se lo llevó aparte y fueron a caminar un poco, salido del templo. Y le dice el ministro, hermano, yo no puedo cambiar el tema hasta que la congregación no practique lo que estoy predicando. Entre los miembros de esta iglesia hay personas que se odian y que tienen corazones llenos de rencores. Eso no es vivir como hijos de Dios. Por esto se aman y no se aborrecen. El mensaje del amor de Dios debe ser siempre repetido en las congregaciones cristianas, porque en la vida, en amor, es la práctica del cristianismo verdadero. El auténtico Hijo de Dios ama a su Padre Celestial. Y esa es la mejor manera de darse a conocer. Como una persona que está identificada con Dios. El que odia se identifica con Satanás. No con Dios. Porque mientras Satanás odia, Dios ama. Porque Dios es amor. Vivamos entonces como hijos de Dios. Amén. Amándonos. No odiando. Y amándonos los unos a los otros. Que los conflictos y los problemas se resuelvan en el momento que está. Pero no aborrezcan, no maltraten, no se injurien, no se digan palabrotas, no se arranquen los pelos, y tampoco se halen la lengua. No hagan eso. Respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. Muy bien, vamos a ver si pusieron atención al estudio. Y aquí van las preguntas. A los que estoy viendo les voy a hacer las preguntas. A los que no los veo, pues bueno, ya no los veo. Ya se están ocultando. Gracias, que hay por ahí que se ocultaron. Ya se ocultaron, dos se ocultaron. Ya lo vi que se ocultaron. A ver, primera pregunta. ¿En qué sentido Dios es amor? Repito la pregunta. ¿En qué sentido Dios es amor? En todos los sentidos, porque Él es el origen del amor. No le escucho. A ver, ¿cómo dijo? En todos los sentidos. ¿En todo? En todos los sentidos. Sí, porque Él es el origen del amor. Él es el origen, claro. Es la esencia. Tiene un premio, a ver. ¿Quién me dijo eso? ¿El origen? ¿Quién me dijo eso? Estefanía. No, otra cosa, Estefanía, no se sabía. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo mostró Dios su amor a los hombres? Mandando a su Hijo unigénito para salvarnos. Amén. Ocupando el lugar del pecador. Amén. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. ¿En qué sentido el que ama permanece en Dios? ¿En qué sentido el que ama permanece en Dios? Siendo fiel y teniendo confianza. No lo escuché bien, hermana. Repítame porque lo escuché Siendo fiel. Confirma. En la realidad. Lo escucho entrecortado, hermana. La fidelidad porque nos ama, dicen. La fidelidad y la confianza. Bueno, quiero captarle su idea, pero ¿en qué? En el sentido, o sea, dice, ¿en qué sentido? Él nos amó primero. Amén. Amén. O sea, Él nos amó primero a nosotros, ¿no? Claro que sí. En el sentido de que Él permanece en nosotros si nosotros permanecemos en Él. En él. O sea, si nosotros estamos en Él, si nosotros caminamos con Él, si nosotros hablamos como Él. Por ejemplo, si usted es un cristiano o usted es una cristiana, usted no va a hablar como habla el mundo. Amén. Va a hablar como hijo de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor baje las ventanas de los cielos, te derrame bendición sobreabundante, que la paz de Dios sea contigo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
como el Señor le ha dado. O sea, ese es el sentido de hablar del cristiano. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, Sobre ti, la bendición. paz, y tenga en ti paz, hoy y siempre. Ese es el hablar de un cristiano. Un cristiano, una cristiana no puede hablar como, no debe, mejor dicho, como habla el mundo. Está bien que andemos como el mundo, pero no hablemos como el mundo, hablemos como cristianos. Shalom, Jehová te bendiga, y cantémosle al Señor y alabémosle al Señor. La última pregunta. Vamos. A ver, no me respondan todos, uno nomás. ¿En qué sentido el que ama a Dios no teme? Repito. ¿En qué sentido el que ama a Dios no teme? Ahí lo quiero ver. El perfecto amor no teme. Así es, el perfecto amor no teme, o sea, no tenemos temor. El temor está afuera, porque el amor de Dios nos ilumina y nos da la paz. Amén. Amén. Vamos a memorizar nuestro texto bíblico. Vamos, quiero que abran su Biblia. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Todos. Vamos a ver. Cuando tengan todos me dicen amén y lo repetimos. Amén. 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 A ver, 1, 2 y 3. El que El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios, Porque Dios Primera es de Juan amor. 4:8. Una vez más. 1, 2, 3. El que no ama No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. es Amor. Primera de Primera de Juan. Juan 4:8. Muy bien. Una vez más. 1, 2, 3. El que El no que Que no ama, no ha no conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan. Primera de Juan 4:8. Amén. Aleluya. Bien. Este ha sido el estudio de hoy sobre el origen del amor.